Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso las subíamos 1/4 de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Venimos de unos días de intensificación de los bulos. Las mentiras contra Irene Montero y Alberto Garzón, por su carácter particularmente desvergonzado y su coincidencia con informaciones favorables al gobierno, como la bajada del paro o perjudiciales para la derecha, como el informe de la UCO sobre el blanqueo de mordidas de Zaplana, han provocado una reacción más intensa que otras veces en las redes sociales. Ha producido también indignación y escándalo que dirigentes autonómicos del PSOE atacaran al ministro Garzón apoyándose en un bulo evidente, o que incluso varios ministros socialistas hayan aprovechado el bulo para golpear y dejar desprotegido a Garzón. Es legítimo que entre dos fuerzas políticas que gobiernan juntos haya diferencias y que éstas se puedan expresar en público. Es legítimo también que haya conflictos, palabras gruesas e incluso interpretaciones diferentes de los mismos hechos. Lo que no es legítimo es utilizar la mentira como arma política. El problema es que la mentira ya no es tanto un instrumento político, cuyo uso se ha hecho cada vez más frecuente por parte de la derecha y la ultraderecha políticas, y al que a veces se suman sectores del PSOE que sueñan con competir por las bases electorales reaccionarias, sino una estrategia asumida ya sin complejos por parte de la derecha mediática. La estrategia hegemónica de las derechas mediáticas ya no pasa por una interpretación conservadora o reaccionaria de los hechos, ni por una voluntad de definir los temas que garantice marcos y mensajes eficaces. La estrategia es simplemente mentir, mentir, mentir. La mentira tiene mucha más eficacia y requiere mucho menos trabajo para confirmar las intuiciones ideológicas que una interpretación ideológica legítima de los hechos. ¿Se acuerdan? Irene Montero multiplicó por 100 su patrimonio, Alberto Garzón trabaja contra la ganadería extensiva, Zapatero tiene minas de oro en Venezuela y yo fui responsable de millares de muertes en las residencias de ancianos. Son los hechos alternativos con los que la derecha mediática hace política cada día. La derecha miente de una manera desenfrenada y desacomplejada con la complicidad cotidiana de espacios mediáticos autodenominados progresistas. Que OK Diario sea el digital con más tertulianos en las televisiones, o que se normalice que figuras de este y otros medios como El Mundo, La Razón o el ABC sean tertulianos habituales en medios públicos o en medios privados con supuestas líneas editoriales progresistas, revela que los niveles de degradación del periodismo asquean hasta la náusea. El problema no es que sean de derechas, eso es perfectamente legítimo. El problema es que mienten. Bueno, esto lo escribí yo el pasado mes de octubre en Contexto. ¿Qué pasó después? Pues que Garzón fue invitado amablemente a no ser candidato de la coalición Sumar e Irene Montero fue vetada en una decisión que avergonzará a muchos durante años. Hoy el PSOE y los medios progresistas están escandalizados por la mentira. Los del PSOE que compraron el bulo contra Garzón y las mentiras contra Irene Montero hoy están preocupados porque Feijóo y la derecha mienten. Los periodistas progres que cobran de Ferreras y de Ana Rosa están muy preocupados ahora por la mentira. Madre mía. A lo mejor alguien me dice ahora que me calle la puta boca porque estamos en campaña. Yo creo que para combatir la mentira nunca hay que callarse. Hay que decir la verdad, aunque la verdad haga ruido. Y sí, claro que hay que votar. Yo iré a votar muy orgulloso de hacerlo a la candidatura donde está mi partido. Pero callarse la boca ante tanta hipocresía no suma ni ayuda a que nadie se quede en casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino Génova.
Bueno, hoy hablamos una vez más en la base de mentiras y celebramos que se hayan incorporado a este marco que solamente utilizábamos nosotros hasta hace poco tiempo un montón de sectores que hace no tanto tiempo estaban comodísimos con ciertas mentiras, si esas mentiras solamente hacían daño a los dirigentes de Unidas Podemos. En fin, hoy vamos a contar, además, con Miguel Mora de Contexto, uno de los pocos que ha denunciado la mentira, no solo en la política y en el periodismo, porque mira que hay políticos mentirosos, pero comparados con los periodistas todavía queda para que puedan llegar a ese nivel. En fin, ¿qué tenemos hoy, Sara Serrano? Bueno, pues voy a contar cómo la derecha necesita y ha necesitado también en el pasado la mentira para mantenerse en el poder. Manu Levín, ¿qué tienes? Bueno, vamos a ver cómo ayer esta periodista Silvia Insaurrondo retrató a Feijóo, sí, pero sobre todo retrató al periodismo. Inafino Génova, volamos, me parece, que a Río de Janeiro y a Washington. Unos cuantos sitios, sí, hablaremos de mentiras envueltas en un manto de sincera preocupación por la democracia y que no salen gratis a algunos de los que recurren a ellos. Has dicho media verdad. Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. La derecha, para ganar unas elecciones, tiene que mentir y la izquierda, sin embargo, no. Simplemente porque la derecha defiende los intereses de 200 familias y eso no da votos suficientes. Esta cita no es precisamente de alguien de izquierdas, sino de un falangista, de Emilio Romero, que fue director del diario Pueblo y que está considerado como uno de los principales periodistas del franquismo. La mentira es un arma ideológica muy poderosa y esto la derecha lo sabe muy bien y la ha utilizado históricamente en su beneficio. Hay muchos ejemplos de cómo el Partido Popular ha utilizado la mentira para mantenerse en el poder. Primer ejemplo, las mentiras sobre el accidente aéreo del Jack 42, en el que fallecieron 75 personas, la mayoría militares españoles, que venían de Afganistán. En este caso, los familiares de las víctimas iniciaron una larga batalla legal contra el Estado y acusaron al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, de mentir sobre el estado del avión y también sobre la identificación de los cadáveres. Todos los datos técnicos, el Jack 42D era un buen avión. El Jack 42D era un buen avión. Bueno, casi un mes antes del accidente, un informe interno del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército ya advertía de los altos riesgos que se estaban corriendo al transportar personal en esos aviones de carga y de su dudoso sistema de mantenimiento. Segundo ejemplo, el 11M fue ETA, con el que el gobierno de José María Aznar trató de instrumentalizar el atentado yihadista en Madrid para ganar las elecciones de 2004. A pesar de que las investigaciones policiales indicaban en otra dirección, el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, aseguró hasta en 6 ruedas de prensa que la autoría del mayor atentado de la historia de España correspondía a ETA. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. Y el gobierno del PP no solo defendió activamente, como acabamos de escuchar, la mentira de que el 11M había sido obra de ETA, sino que el presidente Aznar personalmente llamó a los principales directores de los principales periódicos de este país, con El Mundo a la cabeza, para que mintieran y para que contribuyeran a esa mentira. Tercer ejemplo, Mariano Rajoy en su etapa como vicepresidente del Gobierno, hablando de hilillos de plastilina en referencia a la que fue la mayor catástrofe ambiental que se ha producido en nuestro país, el hundimiento del petrolero Prestige. Salen unos pequeños hilitos, hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Lógicamente, pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto. Estos hilillos de plastilina fueron en realidad 63.000 toneladas de vertidos con agentes tóxicos y cancerígenos que inundaron con chapapote las costas gallegas. Como reconocía Emilio Romero, históricamente la mentira ha formado parte del repertorio ideológico de la derecha y a día de hoy lo sigue haciendo. Las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo de los últimos días son buena prueba de ello. Vamos a hacer un repaso de los principales bulos que ha ido vertiendo el candidato del Partido Popular en campaña. Pues vamos con ello. Primer bulo, la excepción ibérica no la voy a desmontar yo, la va a desmontar la Unión Europea. Esto dijo Feijóo en el cara a cara frente a Sánchez.
Bueno, la realidad es bien distinta. La Comisión Europea dio luz verde al mecanismo ibérico que limita el precio del gas para España y Portugal en junio de 2022. De hecho, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha elogiado el proyecto ibérico, al que consideró como un proyecto piloto que de hecho podría hacerse extensible a otros países europeos. Ahora, Bruselas ha dado el visto bueno a la extensión de este mecanismo hasta finales de 2023. En España se calcula que el mecanismo ibérico ha supuesto un ahorro de más de 5.000 millones de euros desde que se aprobó. Pero, claro, limitar los beneficios de las eléctricas con un tope al gas no está dentro de los planes de un partido, el PP, que ha tenido más de 35 exaltos cargos, entre ellos expresidentes y exministros, cobrando sueldos en consejos de administración de las eléctricas. Y, por cierto, no está en los planes del PP, pero tampoco estaba en los planes del PSOE, que también tiene una buena mochila llena de puertas giratorias en las eléctricas. Si se hizo el tope al gas, pues porque le obligó Unidas Podemos, no porque el PSOE quisiera. Segundo bulo, el PP siempre ha incrementado las pensiones por encima del IPC. Feijóo ha ido repitiendo esto en distintos espacios, la última vez ayer en la hora de la 1 frente a la periodista Silvia Inchaurrondo, que sí que rebatió con datos el argumento. En 2012, 2013 y 2017, con gobiernos de Rajoy, las pensiones subieron, pero por debajo del IPC. Esto fue posible gracias a la reforma de las pensiones aprobada por el PP en 2013, una reforma que vinculaba la subida de las pensiones a la situación financiera de la Seguridad Social en vez de al IPC. Es decir, en ningún caso se revalorizaron las pensiones en estas fechas, sino que perdieron poder adquisitivo. Esto es algo que llegó a reconocer la propia ex vicepresidenta de Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría. Vamos a escucharla en 2012 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De decisiones. La primera de ellas, el 30 de diciembre del 2011, fue acordar una revalorización de las pensiones del 1%. Hoy se ha conocido el dato avanzado, no es el definitivo, es el anticipado del IPC, que se sitúa en el 2,9%. Con esas cifras, se habida cuenta el estado de las cuentas públicas, el Gobierno no puede hacer frente por la situación de la Tesorería de la Seguridad Social a una actualización del 1,9%. Vaya, 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 vaya. Le han pillado a Feijóo con el carrito de los helados. Revise usted los datos, consulte la hemeroteca, le decía Feijóo a Inchaurrondo. Pues resulta que no solo los datos y la hemeroteca le dan la razón a Inchaurrondo, sino también una ex vicepresidenta del Partido Popular, Soraya Sáez de Santamaría. Bueno, pero espera, Pablo, porque aún hay más. En 2018, Mariano Rajoy también reconocía que en 2013 no subieron las pensiones al ritmo del IPC. Vamos a escucharla en Espejo Público. En el 2013 lo que dijimos es que las pensiones no deberían subir en función del IPC. Y lo creo. ¿Usted se cree que a mí, como presidente del Gobierno, me gusta que las pensiones hayan subido estos años el 0,25%? ¿Usted se cree que a mí, como presidente del Gobierno, me divierte congelar el sueldo a los funcionarios? Yo tomé estas decisiones porque cuando llegué al Gobierno me encontré con un país que estaba al borde de la quiebra. Logramos liberarnos del rescate y subimos las pensiones poco. Es verdad, un 0,25. Pues cristalino, o como dicen en Cataluña, clar y catalá. Bulo de Feijóo desmontado por los dirigentes del propio Partido Popular. Y ojo, porque con este bulo a Feijóo le ha pasado como al mismísimo Donald Trump. Twitter le ha puesto una nota a su tuit corrigiéndole los datos que decía sobre las pensiones porque eran mentira y poniendo los datos reales. Tercer bulo de Feijóo. Sánchez ha subido los impuestos a los trabajadores. Esta afirmación, defendida por Feijóo en el cara a cara con Sánchez, es también falsa. De hecho, el Gobierno de coalición ha ampliado los beneficios fiscales por rendimiento de trabajo de 18.000 euros a 21.000 euros y también el mínimo exento de 14.000 euros a 15.000. Según datos del propio Gobierno, esta rebaja supone un ahorro de unos 750 euros anuales para quienes ingresan 18.000 euros. Es decir, el Gobierno de coalición ha subido impuestos, pero no a los trabajadores, sino a las rentas más altas, a las grandes empresas como las eléctricas o la banca. Este bulo de Feijóo en el fondo conecta con algo más profundo, que son los marcos ideológicos más profundos de la derecha, ¿no? Cuando dicen que bajando los impuestos se recauda más, que la izquierda sube los impuestos y la derecha los baja, pero que son argumentarios que después se demuestra en la realidad que son falsos. Por ejemplo, Rajoy durante su último gobierno, en cuanto llegó a la Moncloa, subió todos los impuestos, incluido el IVA, aunque venía de hacer una campaña contra el IVA porque no más IVA y no sé qué. Después subió todos los impuestos.
Bueno, por último, un bulo que ejemplifica además cómo la derecha está comprando el marco a la ultraderecha, el bulo del fraude electoral del voto por correo. Al puro estilo trumpista, luego les hablaré de ello. Alberto Núñez Feijóo se ha dedicado en las últimas semanas a sembrar la duda sobre el buen funcionamiento de Correos, la empresa pública encargada de gestionar el envío de los votos. Primero ha señalado a los trabajadores de la empresa, a los que ha pedido que trabajen mañana, tarde y noche, incluso más horas de las que tienen por contrato, y pese a sus jefes, a los que ha tachado de incompetentes y de estar desmantelando la entidad. Ha dicho: me comprometo a que si no les pagan las horas extraordinarias en el primer Consejo de Ministros, pagaré yo a todos los carteros de España por cumplir con su deber. Bueno, cabe destacar que fue precisamente Feijóo, como presidente de Correos durante el gobierno de Aznar, el que inició la privatización de la empresa pública. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Correos a estas insinuaciones de Feijóo sobre su falta de profesionalidad, Sara? Bueno, en primer lugar han trasladado a Feijóo que no tiene que preocuparse por pagar horas extra a nadie, que ya se han encargado ellos de contratar a 19.400 personas de refuerzo y que han presupuestado y comprometido el pago de las horas extra a sus profesionales. En un segundo comunicado, más duro, han defendido su profesionalidad y rigor frente a las insinuaciones de Feijóo. Correos quiere mantenerse al margen de debates que pretenden socavar las instituciones y los servicios públicos del país. Correos defiende la profesionalidad de todos sus empleados y empleadas y de los servicios que lleva desarrollando a lo largo de sus más de 3 siglos de historia. El proceso de voto por correo en España es seguro y es garantista. Hay una escena del mítico western de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance, que resume muy bien la batalla entre datos y relatos. El periodista Maxwell Scott dice: esto es el oeste, señor. Cuando la leyenda se convierte en un hecho, publicamos la leyenda. El mito puede a los hechos y por eso, como no nos cansamos de repetir aquí en Canal Red, la batalla cultural es la batalla crucial. Pero también hay que seguir desmintiendo los bulos con datos. Claro que sí. Gracias, Sara. A ti. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! Todo está en Los Simpson. Manu Levin, adelante. Adelante, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, así se justificaba el otro día Vicente Vallés en La Sexta sobre por qué él y Ana Pastor habían permitido mentir a Feijóo con total impunidad en el cara a cara con Pedro Sánchez sin intervenir en ningún momento para refutar ninguno de sus datos falsos. ¿Quién dice? Tenían que haber intervenido más. Sí. ¿Qué hubiera pasado si intervenís más? Quiero decir, porque, claro, bueno, poder... no se puede demostrar lo que hubiera ocurrido, ¿no? Pero podemos imaginar que, dadas las circunstancias de este debate en el que los dos candidatos se interrumpían ellos a sí mismos permanentemente, hubiéramos sumado a las intervenciones, a las interrupciones de dos, las interrupciones de otros dos. O sea, hubiéramos estado 4 interrumpiéndonos permanentemente durante este debate. Pues que no vayan. Si total, para eso, que no vayan, que no haya periodistas. Claro, que ponen una máquina ahí que hace las preguntas y listo. Madre mía. En fin. Vamos a escuchar también las excusas de Ana Pastor. Estoy leyendo desde anoche un poco las críticas que hay también, ¿no? A cómo fue el debate, por nuestra parte, quiero decir, por la otra ya también las he leído. Es difícil siempre, antes he estado escuchando con el tema de la verificación, es difícil, es el, creo, 9º debate que me ha tocado moderar. Para mí la novedad hoy es la crítica de no aparecer mucho, ¿no? Hasta ahora todas las críticas que yo he recibido son exceso de protagonismo, etcétera. ¿Hubo alguna cosa que no te gustó de la moderación del debate por parte tuya, de Vicente, de los dos? Bueno, le da muchas vueltas, tú que eres futbolero como yo, he repasado un poco el partido en mi cabeza durante prácticamente toda la noche. ¿Podríamos haber intervenido más? Sí, sin duda. Creo también, en mi cabeza siempre pesaba un poco esa duda. Creo también que ni los candidatos ni la gente que nos ve son menores de edad, ¿no? Si hubiéramos parado el debate, y ya sabéis, me encanta que ahora todo el mundo sea tan fan del fact-checking. Hace 10 años era muy criticado, hace 8 también, hace 5. Es más, en el último debate nadie hizo fact-checking. Pero me gusta pensar que si paro el debate, ¿no? El ejemplo que estáis poniendo de Israel y el espionaje, y digo, no, señor Feijóo, fue Israel, y a la siguiente frase vuelvo a parar el debate y digo, no, las pensiones no se convierte en un debate, o se convierte en un debate conmigo, ¿no?
Vaya, así que Pastor y Vallés no debían intervenir, porque claro, ya sabéis que el periodismo neutral consiste en dar fe de que unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol, y por lo tanto en poner una alfombra roja al trumpismo y a las mentiras de la derecha. Y porque intervenir les habría convertido en protagonistas. Vaya, el problema es que ya sois protagonistas de lo que está pasando en este país. Queridos Ana y Vicente, no hay más que ver lo que se habla hoy en las redes sociales. Pero lo sois precisamente por no hacer bien el que se supone que es vuestro trabajo y por el que habéis recibido una montaña de premios. Bueno, y tiene su gracia también que esto de que había que mantener un perfil bajo lo diga precisamente Ana Pastor, una periodista famosa por convertirse a sí misma en la protagonista de todas sus entrevistas. Total, ¿no? Perdona, disculpe que interrumpa sus preguntas con mis respuestas, les dijo alguien alguna vez, ¿no? El caso es que ayer Silvia Inchaurrondo de Televisión Española demostró en pocos minutos que lo que decían ahí Vallés y Pastor es mentira. Vamos a recordar dos de los mejores momentos de Inchaurrondo haciendo simplemente repreguntas a Feijóo. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC, el único partido que congeló. No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa. Porque le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. Usted dijo que el caso Pegasus quedó cerrado porque el presidente del Gobierno no quería colaborar con la justicia. Usted, señor Feijóo, 2 días después reconoció que se había equivocado. Yo me pregunto cómo un hombre de su formación, de su trayectoria, de su nivel, puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad nacional, a la seguridad del Estado. Mire, un hombre de mi formación acaba de decir usted en directo que el PP revalorizó las pensiones y usted dice que no. Pero yo le pregunto por el caso Pegasus. No, sí, pero quiero decirle que parece ser que alguien está equivocado y me da la sensación que es usted. Por en tanto, el caso Pegasus, si quien reconoció estar equivocado era usted. No, perdone, que yo no he acabado. Ya se lo he contestado a un compañero el otro día. Si yo leo un teletipo por la mañana o por la tarde que me dice eso, pues quizás debería de contrastar más teletipos. Pero esto es lo que me dice un teletipo emitido por una agencia que probablemente, pues a lo mejor no estaba con exactitud. Pero lo cierto y verdad es que hay un presidente... Discúlpeme, ¿recuerda qué agencia lo emitió? No, pero no recuerdo. Porque yo he estado buscando el teletipo. Bueno, pues no se preocupe, yo le voy a remitir de dónde lo he leído. En fin, el teletipo, resulta que está todo el país buscando ese teletipo y no existe el teletipo. O sea, tapando una mentira con otra mentira de que leyó un teletipo que no existe. En fin, hubo más momentos como estos, algunos más. Por ejemplo, Feijóo decía que el PP siempre quiere que gobierne la lista más votada y Silvia Inchaurrondo le replicó que en Extremadura el PP ha perdido las elecciones, pero ha pactado con Vox para gobernar. Y hay más momentos, no os pongo todos para no alargar tanto, pero creo que queda claro lo que hizo ayer Inchaurrondo. Y más allá de todas las mentiras que dijo Feijóo en esta y otras entrevistas y debates y que Sara ya explicó en estos cortes, se ve algo fundamental para entender el papel de un periodista en una entrevista, las repreguntas, porque la clave de cualquier entrevista, en especial si es a un portavoz político, siempre son las repreguntas, algo tan sencillo como insistir con una misma cuestión. Si no hay repreguntas, pasa lo que venía pasando en esta campaña hasta ayer, que ante cualquier pregunta alguien como Feijóo te sale con un argumentario de laboratorio con 3 datos falsos y te los comes y ahí quedan sin refutar. Silvia Inchaurrondo demostró que frente a eso a veces 2 o 3 repreguntas pueden poner en evidencia todo el truco. Esa periodista hizo su trabajo. Simplemente hizo su trabajo. Esto es muy importante porque no hizo a priori nada extraordinario. Simplemente hizo su trabajo, lo que se espera que haga un periodista. Y por lo tanto, ante eso, varias cosas que cabría comentar. La primera, un dato. Ayer fueron trending topic en España a raíz de este momento en la televisión. Feijóo mentiroso, Feijóo miente y Feijóo. Pero también fueron trending topic, atención, Radio Televisión Española, Periodismo, Telemadrid, Plataforma TV Libre, Urdaci y Silvia Inchaurrondo.
Es decir, básicamente lo que sucedió es un debate general sobre el periodismo convertido en el centro de la conversación de una campaña electoral por el mero hecho, insisto, de que una periodista simplemente haya hecho su trabajo en una ocasión, en una entrevista. Esto revela que ayer Silvia Inchaurrondo, como decía al principio, puso en evidencia a Feijóo, sí, claro que sí, pero sobre todo puso en evidencia el estado del periodismo en España, porque cómo tiene que estar el panorama en la edad de oro del periodismo patrio, ¿no?, como dicen algunos, para que simplemente porque una periodista haga 4 repreguntas, haga su trabajo, eso constituya un shock y haga un clic mental tan grande como el que han hecho los vídeos de la entrevista de ayer en Televisión Española. De hecho, anoche me encontré con un tuit de Ernesto Ekaizer que os quería leer. Dice: gran acontecimiento. Silvia Inchaurrondo, como hiciera en Telemadrid con Ayuso, descabalga a Feijóo de las mentiras sobre pensiones y Pegasus. Algunos medios hablan de rifirrafe, enganchón, gran bronca, tensión, neolengua, dice Ekaizer, para disfrazar que Feijóo fue desnudado. Yo creo que es muy inteligente lo que dice ahí Ekaizer sobre esos términos y esa neolengua que ha identificado en los medios. Solo discrepo un poco en cuál es el objetivo principal del uso de esos términos. Ernesto dice que los usan para ocultar que Feijóo fue desnudado, y es verdad también, pero yo creo que sobre todo los usan para ocultar que ellos mismos fueron desnudados. Silvia Inchaurrondo desnudó al rey. Y el rey no es Feijóo, el rey es el poder mediático, amigos. Eso fue lo que pasó. Un poder mediático que no solo ha generado y defendido, ya hemos escuchado a Ana Pastor y a Vicente Vallés, la cultura del unos dicen que hace sol y otros dicen que llueve, y yo no tengo que refutar nada porque no quiero ser protagonista. Ese poder mediático también ha contribuido, y aquí en este programa lo hemos contado mucho y lo sabemos bien, a amplificar todas las mentiras de la derecha que se fabrican más bien en el poder mediático, ¿no? Os traigo hoy solo un ejemplo sobre el tema del voto por correo, porque además después Ina nos hablará de esta estrategia omnipresente en las derechas de sembrar dudas sobre el conteo y el sistema electoral. The Objective. Correos almacena 350.000 papeletas devueltas por no encontrar al votante en casa. Si los electores a los que no han podido encontrar en sus domicilios para entregar las papeletas no acuden a las oficinas postales a buscar su documentación, no podrán ejercer su derecho al voto. Hay 350.000 afectados. Bueno, pero eso es como ha funcionado siempre, ¿no? Si un cartero te lleva a casa una notificación y no estás, te deja un aviso de correos y tienes que ir a la oficina a buscar la carta o la documentación que sea. Claro, es el funcionamiento habitual de correos, como ha funcionado siempre, ¿no?, y en todas las elecciones. Pero la pieza de Objective está hecha para reforzar el argumentario trumpista de Feijóo y para expresar que hay problemas con el voto por correo, hay contratiempos, afectados, derechos que no se van a poder ejercer. Ese es el objetivo evidente, ¿no? Y uniendo esto con lo que veníamos diciendo, si algo quedó claro ayer es que las mentiras de Feijóo no serían viables si hubiera menos medios como The Objective, que las amplifican deliberadamente, y si hubiera más periodistas en la primera línea del poder mediático, simplemente que hicieran su trabajo. Pero claro, quizá por eso no están en la primera línea. De hecho, mencionaba Ekaizer en su tuit un episodio de Silvia Inchaurrondo con Ayuso, cuando esa periodista estaba en Telemadrid. ¿Sabéis por qué ella no está en Telemadrid, Silvia Inchaurrondo, y está en Televisión Española? Vamos a recordarlo. ¿Cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas? Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital que está ya a punto de entregarse tenga a todo el personal dispuesto. Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales. Al hospital de Valdebebas, claro, al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal, y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que necesita. ¿Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid, de donde no va a faltar nada? Es decir, es una buena noticia. No van a quedar desasistidos. Quiero decir que donde parece que hay una mala noticia, no va a quedar. No, es un nuevo hospital, que es una muy buena noticia, y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con 1000 camas y va a tener casi tantas UCIs como tienen otras, todas una provincia entera de España. Disculpe, presidenta, es que a mí no me le va a faltar de nada. No me salen las cuentas. O sea, si coge a personal sanitario de otros hospitales
y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo. Sí, en pero otros porque se hospitales. van a duplicar, porque se van a reorganizar. Pero es que yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material. Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad, quiero y creemos que debe haber un hospital en tal lugar, y la proeza de construir en tan solo 3 meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar, y que por supuesto el personal sanitario de la Comunidad de Madrid esté respaldado, que esté trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar, que no falte, pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima calidad en los próximos días. Entiéndame, presidenta, va a inaugurar un hospital. Parece, en fin, lógico preguntarle los Y no le va a recursos faltar de humanos nada. que los van a atender. En fin, son preguntas que no se le hacen normalmente a un presidente autonómico. En eso tenía razón Ayuso. El problema es que, claro, hay muy poca gente que las haga, ¿no? Silvia Inchaurrondo fue una, bueno, despedida de Telemadrid por hacerle repreguntas a Ayuso y poner así en evidencia de esa forma tan sencilla que su supuesto hospital, construido en tiempo récord, en realidad era un cascarón vacío y un mero objeto de marketing que además iba a dejar sin personal a otros hospitales de Madrid. Por eso ya no está en Telemadrid. Y ojo, después de lo de ayer, ya todo el mundo da por hecho que esta persona va a ser despedida de Televisión Española. Atención al tuit de la supuesta organización de periodistas de Televisión Española, Plataforma TV Libre. Dicen, intolerable sectarismo de Silvia Inchaurrondo en la Hora TVE en la entrevista con Núñez Feijóo. Esto de las pensiones la inhabilita en una radio-televisión pública donde la neutralidad es obligada. La inhabilita una presunta organización de periodistas de Televisión Española pidiendo la cabeza de una compañera por hacer unas repreguntas en una entrevista. Lo que pasa es que esto de la Plataforma TV Libre no es una organización de periodistas, es el lobby del Partido Popular dentro de la radio televisión pública, y queda claro que a esta periodista la quieren fuera. La quieren fuera y es alucinante que haya que decir esto, pero efectivamente veremos lo que dura. Fijaos en esta noticia de El Plural. Silvia Inchaurrondo pone en riesgo su trabajo en Radio Televisión Española al inmolarse contra Feijóo. Es decir, nos damos cuenta, ¿no?, de cómo está el panorama para que hoy todo el mundo tenga interiorizado y asumido, incluidos digitales supuestamente progresistas como El Plural, que una periodista que hace 3 repreguntas en una entrevista se está inmolando y poniendo en riesgo su trabajo. A mí, sinceramente, me parece alucinante. Margallo del PP ayer también en Mediaset apuntando contra Inchaurrondo. Margallo, querías hablar. Vamos a ver, yo lo que no he visto nunca, ni en España ni en ningún otro país, y créeme que he presidido misiones de observación electoral en muchas partes, es que sea el conductor del programa el que aporta datos contrarios al que está entrevistando. Le puede preguntar, pero no puede decir eso es falso con los datos que le han dado. Porque se convierte en juez y parte. Entonces, eso, Televisión Española y Tezanos a mí me crean... Pero el dato tenía razón la periodista. Pero tú no, el moderador no tiene que entrar en el debate. Puede abrir el debate otra vez y preguntar, pero no el estar preparada con unos datos confrontando con la persona que está historizando. Está claro. Si de repente tu entrevistado dice que está lloviendo, lo que nunca tiene que hacer el presentador es abrir la ventana y demostrar que luce al sol. Lo que tiene que hacer es callarse y tragar. Bueno, esto es lo que quieren o lo que necesitan en la derecha. Periodistas como Ana Pastor y como Vicente Vallés, que asuman que su trabajo no es refutar las mentiras, sino permitirlas y facilitarlas. Y por eso les llegan los premios. ¿O te crees tú que en España la monarquía te da un premio por hacer periodismo? Venga, por favor. En fin, efectivamente, quizá necesitan que haya periodistas que permitan desfilar las mentiras, ¿no?, como hicieron Vallés y Pastor, o que asuman, ojo, acabo con esto, que su trabajo sí es intervenir, pero para defender las mentiras de la derecha. Porque aquí hay un poco 3 modelos que se podrían encontrar. Está lo que hizo Silvia Inchaurrondo o Xavier Lapitz en otras ocasiones, que es intervenir para desmentir. Está lo que hicieron Vallés y Pastor, que es dejar desfilar las mentiras. Y luego ya está lo que hace Ferreras, que es intervenir, pero para defender las mentiras de Feijóo. Por ejemplo, hace unos días con Zapatero. Sabe que este país tiene un sistema institucional electoral limpio, que siempre ha funcionado. Y desde luego que no pida a los carteros que hagan el esfuerzo y que les prometa pagas extraordinarias. Que les agradezca a los carteros el esfuerzo que están haciendo. Estas elecciones, como todas en España, van a ser limpias porque este es un país limpio.
es un país limpio, una sociedad limpia, unos empleados públicos limpios. Por tanto, el problema... No ha precisado nada. Ha dicho lo que ha dicho. Presidente, escuche a Alberto Núñez Feijóo diciendo que no habla de pucherazo. Lo ha dicho hombre, también. Solo faltaría, ¿no? Solo faltaría. No, lo que dijo tenía muy mala intención. Vamos a escucharlo, presidente. No, permítame, señor García Ferreras. Permítame, lo que dijo el primer día en un mitin. Y luego pone la rectificación. Pero las dos cosas. Escuchemos las dos cosas. Alberto Núñez Feijóo, en las últimas horas, ¿no habla de pucherazo con el asunto de correos? En las anteriores horas. Tremendo. Lo de Feijóo y el voto por correo es muy burdo, pero yo voy con ello y si alguien dice lo contrario, ahí sí le corrijo en directo. ¿Saben cómo se llama esto que está haciendo Ferreras? Periodismo corrupto. Y los que se sientan diciendo que son de izquierdas cada día con Ferreras y que no le han criticado ni una sola vez, lo que están haciendo es legitimar el periodismo corrupto. Lo pueden llamar periodismo a pesar de todo, pueden decir lo que les dé la gana. Están legitimando a un corrupto porque les paga dinero. Gracias, Manuel. A mí me importa mucho que no se me diga que miento, porque si miento, lo único que estoy haciendo es siendo un sanchista más. En el debate dijo usted algunas cosas que son mentira. Pues sería bueno que usted me diga cuáles. En fin, Ina Finogénova, vamos a volar. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Hablemos de una estrategia vieja, gastada y perversa que no deja de ser uno de los recursos predilectos de la derecha y la extrema derecha en cada campaña electoral. Puedes cambiar de país o incluso de continente, el fantasma del posible fraude electoral te va a perseguir allá donde el trumpismo haya pisado fuerte o siga haciéndolo. Feijóo, que dice que siempre va con la verdad por delante, estos días se está esforzando especialmente en dar prueba de ello, recicló lo que Bolsonaro y Trump habían dejado de legado antes de salir y cerrar la puerta. En Estados Unidos, la ultraderecha fue con todo contra el sistema de conteo de voto Dominion, en Brasil contra las urnas electrónicas y en España este papel le tocó a Correos. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo, para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales. A toda la plantilla de Correos se lo pido, porque es fundamental para nuestro país. Y también me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España, por cumplir con su deber, a todos. Este es el total que estaba diciéndole Zapatero a Ferreras que metiera. Que meta lo del mitin, que diga lo del mitin. No, presidente, que es que yo tengo que meter el total de la rectificación para salvar a Feijóo. Y Zapatero le dice que no, pone el otro total. ¿Qué pasa? Que quieren que creamos que en la sexta, este total que acabamos de poner nosotros aquí, no lo tenían. Se lo está pidiendo un expresidente del gobierno a Ferreras. Le está diciendo, no, pone el primer total para que escuchemos a Feijóo con el bulo de Correos. Y lo que le está diciendo Ferreras es, espere, presidente, que voy a poner el otro total. Que esto es A3 Media, que esto es Planeta, que a mí me pagan por mentir, que a mí me pagan por manipular, que a mí me pagan las comidas con Villarejo y con Casals para reventar a la izquierda. Amigo presidente, que me pagan por eso, que soy periodista de La Sexta y me pagan por ser un corrupto. Me pagan las horas extra. Les pagaré las horas extra y daré por manipulado cualquier resultado que no me otorgue la victoria a mí. Esta es la advertencia que se esconde detrás de las denuncias que tanto en Brasil como en Estados Unidos se demostraron como falsas. Sí, y en Estados Unidos con consecuencias económicas millonarias para aquellos que les dieron difusión, ya lo contamos aquí, ¿no? Multazo a la Fox. Y por cierto, perdón, una cosa más sobre lo que decía ahí Feijóo, les pagaré las horas extra. Como si pagar las horas extra dependiera de él, ¿no? Cuando es un derecho laboral. Yo no sé si está insinuando que si él es presidente, las horas extra los trabajadores las van a cobrar por voluntad del empleador o del presidente del gobierno. Efectivamente. Sí. Bueno, la estrategia de poner en duda la limpieza en el voto por correo no es nueva para la derecha y la ultraderecha local. Vamos, que se sacan de la manga al fantasma del pucherazo prácticamente en toda campaña. Feijóo desde el año 2006 concretamente, lleva 17 años con esto. Según recuerda El Plural, en sus tiempos de líder de la oposición de la Xunta de Galicia, cuestionó las elecciones que dieron el gobierno a una coalición del PSOE y el Bloque Nacionalista Galego un año antes, insinuando fraude en el voto emigrante.
beligerante. Algo de lo que nunca hubo prueba alguna, pero él fue con ello igual, porque la preocupación real aquí nunca fue la limpieza de los procesos electorales ni la transparencia, sino embarrar, deslegitimar y sembrar dudas acerca de cualquier proceso que no dé como ganador a la derecha, lo de siempre. O a la coalición de la derecha y la ultraderecha. El panorama no estaría completo si no tuviéramos a la ultraderecha echando gasolina al fuego. Al igual que durante la campaña electoral en Madrid, hace algo más de 2 años, sus dirigentes, junto con sus seguidores, están alimentando el mismo bulo sobre un supuesto fraude en el voto por correo. Otra vez, sin pruebas, pero tampoco sin aparentes dudas. La clave ahí es llenarse la boca de palabras como democracia o derecho, como si ayudasen a desviar la atención de las manipulaciones sistemáticas a las que recurren. Yo creo que una democracia que se precie tiene que hacer todo lo posible, tiene que tomar las decisiones necesarias para que esos españoles puedan ejercer su derecho al voto, ampliando los plazos o volviendo a introducir esos nombres en los censos para que puedan votar. Es sorprendente que un Estado tan eficaz para perseguir a los ciudadanos, tan eficaz para ponernos una multa con unas tecnologías extraordinarias, para descubrir y saber dónde vivimos, para enviarnos la multa a casa, para retirarnos el dinero de la cuenta. Es decir, un Estado tan eficaz en la persecución de los ciudadanos en las faltas más leves, sea a la vez tan ineficaz para garantizar lo más importante que tienen los ciudadanos, que es el derecho al voto, junto con las libertades públicas. Un Estado tan eficaz para retirarnos el dinero de la cuenta, para perseguir a los ciudadanos. Bueno, a esta secuencia le faltó lo de para permitir que nos ocupen las casas cuando salimos a por el pan. Eso es. Es la misma estrategia a la que Vox recurrió durante la campaña en Madrid. Enturbiar el proceso primero, hacer que se difunda en redes, inflarlo como sea y luego llegar a denunciar la supuesta manipulación que tú mismo te inventaste ante la Junta Electoral. La estrategia de Trump, Bannon en acción. Stop the count a la española. No aportarás prueba alguna de tus acusaciones porque el problema no existe, lo creaste tú, pero la duda ya está sembrada. Sembrar la duda es siempre el objetivo. Me recuerda al trabajo de ciertos periodistas en este país, que nos afecta a algunas. Pero bueno, sigamos con el tema. Marginera. El fantasma de fraude como eje vertebrador de campaña, como os dije, tiene años ya, pero se cristalizó con Trump. Empezó denunciándolo en 2016, cuando se enfrentó en la contienda a Hillary Clinton. Por supuesto que se ha puesto en marcha un amplio fraude en el voto antes y durante la elección. ¿Por qué los líderes republicanos niegan lo que ocurre? ¡Qué ingenuos!, tuiteaba en octubre de 2016. Bueno, las denuncias acabaron cuando salió ganador de esas elecciones. Ahí sí que las máquinas de conteo resultaron impecables y el voto por correo limpio y transparente. Como un arbitraje cuando gana tu equipo, si me permiten la metáfora. Todo bien, ningún error. En 2020 la cosa se torció. Trump se pasó toda la campaña cuestionando el voto por correo, como ahora lo hace la ultraderecha en España, y luego cargó contra las máquinas de recuento de votos Dominion Voting System. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We want all voting to stop. Vaya, queremos que paren las elecciones porque el resultado no nos está favoreciendo. El canal Fox News del magnate mediático Rupert Murdoch, que llega, ojo, a 75 millones de abonados en todo Estados Unidos, se dedicó, junto con Donald Trump, a cuestionar los resultados que dieron por ganador a Biden. Sugirieron o afirmaron que existió una suerte de complot con máquinas, un pucherazo digital, bueno, una mentira que le costó al canal de televisión Fox News 787 millones de dólares, con los que tendrá que indemnizar al fabricante de las máquinas de recuento por difamar a su empresa. Pues sí, a Fox le costó 787 millones de dólares y a Bolsonaro le costó la inhabilitación política por 8 años. A finales de junio, el Tribunal Superior Electoral de Brasil falló a favor de declararlo inelegible para cualquier cargo público hasta el año 2030. ¿Por qué? Pues por difundir informaciones falsas sobre la seguridad y fiabilidad del sistema electoral del país. Según el juez instructor del caso, una reunión de Bolsonaro con unos 40 diplomáticos extranjeros en la que dijo que el sistema electoral era totalmente vulnerable, una reunión que además se transmitió por televisión, sirvió para, cito, incitar un estado de paranoia colectiva. Juntó a decenas de diplomáticos extranjeros para cuestionar unas urnas electrónicas que en los 25 años anteriores fueron sometidas a numerosas supervisiones, tanto por parte de partidos como incluso de piratas informáticos, y no fallaron. Temos
sistema eleitoral que apenas 2 países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Incluso se planteó en esa comparecencia involucrar a las Fuerzas Armadas en el proceso de conteo. En ese momento Lula reaccionó a esas declaraciones con un tuit que viene a cuento también cuando hablamos de Feijóo o Abascal. Bolsonaro quiere crear confusión al igual que hizo Trump en Estados Unidos, crear sospechas allá donde no existen. Está intentando engañar al pueblo para justificar cualquier tontería. No le tiene miedo a la urna electrónica, le tiene miedo al pueblo brasileño. El periódico Folha de São Paulo publicaba un editorial titulado Presidente golpista. La votación se realizará por urna electrónica, se acatarán los resultados, los elegidos tomarán posesión en las fechas señaladas y los perdedores inconformes tendrán la única vía del recurso judicial para manifestar sus agravios. La violencia y la agitación no se tolerarán. Basta de negociar con los promotores de la dictadura. En Brasil lo tuvieron claro. Ganó Lula y asumió la presidencia pese a los pataleos de bolsonaristas que asaltaron a principios de enero los edificios de los 3 poderes del Estado en Brasilia en una suerte de spin-off del ataque al Capitolio. En Estados Unidos, Fox News tuvo que pagar por mentir y embarrar la campaña con cuestionamientos infundados. En España, en cambio, la mentira sigue saliendo gratis y hasta políticamente rentable. De hecho, como hemos visto en Madrid, muy rentable. Así son las cosas y así se las hemos contado. Gracias, compañera. Mentalizar a nuestra profesión, porque claro, hay gente que se llama periodista y miente todos los días. Y nosotros no siempre los desenmascaramos a esos individuos. Hoy nos acompaña Miguel Mora, director de Contexto. Miguel, muchísimas gracias por atender a la base. A vosotros, ¿cómo estáis? Miguel, ¿por qué esto que hizo Inchaurrondo, que es simplemente desmentir a un entrevistado cuando está dando datos abiertamente falsos, es tan excepcional en el periodismo? Bueno, se ha convertido en excepcional una actuación de una periodista que hace su trabajo, ¿no? Es lo que tiene haber convertido el periodismo en un estercolero de tertulias y de bulos y de palmeros de jefes políticos y de directores de medios corruptos. Y cuando sale una periodista haciendo un trabajo de verificación de datos y de repreguntar a un político que está mintiendo o usando datos falsos, se produce un gran escándalo porque no hay costumbre. El problema es que no hay costumbre, hemos perdido la costumbre, ¿no? Del buen periodismo, del periodismo sin adjetivos, del periodismo, de lo que tiene que hacer un periodista cuando va a una entrevista con un político, que es no comerse ni medio bulo, ni media mentira, ni media vez que no quiera responder. Es lo que ha pasado estos años, ¿no? Que la fábrica de bulos y de tertulianos, pues ha convertido el periodismo en una excepción. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Yo quería pedirte que hicieras algo que no suele hacerse dentro de la profesión periodística, que es que contaras un momento de tu vida profesional en el que te hayas sentido incómodo al trabajar como periodista. Bueno, no fue muy cómoda una rueda de prensa con Berlusconi en Cerdeña hace 15 años, donde le tuve que preguntar por las putas que llevaban las residencias de Estado, por las menores de edad con las que pasaba las tardes y fue un momento realmente incómodo, pero fue también curioso y gracioso. Estaba Zapatero, por cierto, delante en aquella rueda de prensa y bueno, pues nada, le tuve que hacer esa pregunta a Berlusconi porque acabábamos de publicar unas fotos en El País donde se veía el ambiente que había en sus mansiones, en la mansión de Cerdeña concretamente. Y no fue cómodo, porque estaba allí todo el gobierno español, o por lo menos medio, y era un gobierno, como os acordáis, con muchas mujeres, y estaba Zapatero también delante, pero bueno, Berlusconi salió del paso con sus bulos habituales y aquello quedó grabado, y luego lo he ido a buscar ahora cuando se ha muerto Berlusconi, y claro, ha desaparecido el vídeo, parece que ejerció el derecho al olvido para borrarlo. Fue más incómodo para él que para mí, creo recordar.
Vale. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Esta campaña, por una parte, a mí me parece una campaña como 100% mediática, ¿no? Es decir, todo está sucediendo dentro de los platos de televisión, de los estudios de radio. No hay prácticamente ningún elemento reseñable de esta campaña que haya sucedido en otro lugar. Por un lado, o sea, todas las campañas en las últimas décadas son muy mediáticas, pero tengo la sensación de que hemos llegado como al límite, ¿no?, de eso. Y por otro lado está pasando que el poder mediático está en el centro de la conversación en mitad de una campaña electoral. Ayer, por ejemplo, en Twitter, todos los trending topic eran periodismo, televisión española, Silvia Inchaurrondo, Teletipo, plataforma TVE, todo sobre este tema, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué te parece que los medios de comunicación se hayan convertido, pues, en el centro de la campaña electoral? Bueno, es irónico que preguntéis esto desde la base, ¿no? Yo creo que llevamos una temporada larga hablando de esto, Pablo Iglesias y desde luego Contexto también, ¿no? Y por lo menos en el último año no hemos parado de denunciar la importancia que tiene el sistema mediático en la definición de la agenda política y del voto político, ¿no?, y del voto electoral. Y bueno, yo creo que por un lado es saludable que finalmente el debate sobre el periodismo que se está haciendo en este país haya saltado a todas las conversaciones y esté protagonizando la campaña en cierto modo. Yo creo que es muy saludable. Yo creo que además el debate, ha habido varias lecciones, ¿no?, en estos días. El primer debate cara a cara fue un sálvame de baja estofa en el que vimos a dos periodistas comiéndose todo tipo de mentiras y bulos sin intervenir y a dos políticos echándose en cara cosas que era imposible saber, mostrar un nivel más bajo, ¿no? Y en el segundo debate, que fue un debate bien moderado y más tranquilo, se pudo ver que hay una España distinta y una sociedad distinta que trata de argumentar y de debatir con cierta calma, ¿no? Yo creo que los vicios que ha acumulado el así llamado periodismo en estos últimos años hacen que cualquier ejercicio de un debate reposado, de un análisis tranquilo o de una entrevista bien hecha resalten mucho, ¿no? Y yo creo que eso es positivo, ¿no? Lo negativo es que, bueno, pues que en vez de estar desmintiendo bulos, los periodistas deberíamos estar investigando qué pasó con los contratos de la Junta con Marcial Dorado. Es decir, cosas que se deberían haber investigado hace tiempo y que una vez más llegamos tarde, ¿no? Ina. ¿Qué tal, Miguel? Estábamos repasando ahora algunos casos en los que la mentira en las campañas electorales se castigó, ¿no? Fox News pagó más de $700 millones por haber sembrado la duda acerca del sistema de conteo electoral, y Bolsonaro acaba de ser inhabilitado por 8 años por haber dicho que las urnas electorales estaban vulnerables. ¿Tú crees que algo así sería posible en España con respecto a esos políticos que hoy están dudando del voto por correo? No solo de los políticos, sino también de los periodistas, ¿no? Esta pregunta de Fox creo que me la hiciste otra vez y me olvidé de decir que aquí, en vez de multar a los medios que fabrican y difunden bulos, lo que hacemos es llenarnos de publicidad institucional, que es realmente asombroso. Es decir, que estamos pagando con nuestros impuestos a medios creados específicamente por la derecha para aumentar la biosfera o la blogosfera de opiniones de la derecha y de medios al servicio de la derecha que están pagados con nuestros impuestos. Y esto es un escándalo. Esto es un escándalo del que nadie habla, y podríamos aprovechar que está tan de moda esto de hablar del periodismo de portavocías o del periodismo que mira para otro lado cuando los líderes dicen trolas o patrañas, para reflexionar un poco sobre cómo se puede evitar que ese tipo de periodismo tóxico e infecto y abyecto haya copado las tertulias también de la televisión pública, por cierto, que estamos reivindicando hoy el trabajo de Silvia Inchaurrondo, pero no cabe olvidar que en estos 4 años Televisión Española fue objeto de un pacto entre el PSOE y el PP, que el PP incumplió y que se quedó con la televisión pública, y ahora están enfadadísimos porque hay una periodista todavía que se atreve a replicarles, pero eso es lo que hay. Es decir, la televisión pública la han intentado controlar de mala manera todos los partidos
salvo en la etapa digna de Zapatero, y ahora estaba controlada básicamente por el PP, la línea editorial. Hemos visto la plataforma esta que salió ayer también acusando a Inchaurrondo de sectaria. Bueno, eso es lo que está pasando en los medios españoles. Pero sobre todo, reitero, la vergüenza es que estemos pagando todos con nuestros impuestos a medios como OK Diario y como Voz Populi, como The Objective, que reciben publicidad institucional pagada con nuestros impuestos. Eso es lo que no puede ser. Miguel Mora, director de Contexto, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. A vosotros, un abrazo. Llegamos al final. Hoy vamos a terminar con uno de esos temas que ya ha sonado alguna vez en La Base, pero es que es inevitable que suene otra vez. Vuelven los chicos del maíz a La Base con más mierda, esta vez con banda en Riot Propaganda. Hasta mañana.